lo que yo veo más preocupante es la situación que se ha generado alrededor de esta iniciativa de ley. Primero, porque ha venido básicamente a crear un clima de confrontación entre los diversos sectores productivos y el gobierno. Hay mucha información exagerada, alguna información que no es clara. Recordemos que Honduras desde hace unos 3 años ha tenido una caída dramática de la inversión directa extranjera en el país. Cuando hablamos de que se le van a respetar hasta que se vayan venciendo, eso significa también que dentro de 1 o 2 años ya van a empezar a vencerse para algunas empresas. Irremediablemente vamos a tener inversiones hondureñas relocalizadas en otro sitio geográfico. Por un lado, se ha abusado de este tema de condonaciones y de este tipo de reformas. Bienvenidos a su programa Desde la Academia, donde abordamos los temas más importantes del país desde, por supuesto, la máxima casa de estudios de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma. Hoy hablaremos de un tema muy interesante y que seguramente más de algunos de ustedes han visto, han escuchado en los diferentes medios de comunicación del país, ya que a diario se está abordando este tema y es el relacionado a la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de Justicia Tributaria. Esta iniciativa del Gobierno de la República que busca frenar, según ellos, algunos abusos que se están cometiendo en el régimen de excepciones que se han hecho y de algunas prebendas que se les dan a algunas empresas para que no paguen impuestos. Son alrededor de 10 o un poco más de 10 regímenes los que quedarían fuera y que ya no estarían gozando de este beneficio que se les da. Sin embargo, esto ha creado una serie de ideas, una serie de opiniones por parte de los sectores que se mirarían afectados ante esta iniciativa impulsada desde el Servicio de Administración de nuestro país y, por supuesto, desde el Gobierno de la República. Hoy estoy con economistas que han pertenecido o que pertenecen a nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Queremos conocer sus puntos de vista sobre este tema. Les presento en primer lugar a Elmis Cárdenas. Él fue presidente del Colegio de Economistas de Honduras, actualmente es catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de nuestra universidad. Maestro, es un placer contar nuevamente con usted en este espacio. Muy buenas tardes, Francis. Realmente también es un placer para mí compartir con usted y con su amado auditorio sobre estos temas tan importantes para el país. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y también Luis Guifarro, él es economista, fue catedrático también de nuestra universidad, también de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Maestro, un placer tenerlo acá. Sí, muy buenas tardes y gracias por la invitación para que podamos platicar sobre este tema de la Ley de Justicia Tributaria que ha convocado el interés de la ciudadanía y que esperamos que producto de las jornadas que se han hecho en el Congreso de socialización de la ley se puedan tener un producto final que sea mejor concebido por la ciudadanía hondureña. ¿Son de la consideración que el que más gana debe de pagar más en impuestos, don Elmis? Sí, definitivamente hay quizás los principios sobre los que está fundamentada la ley son generalmente aceptados, para decirlo de alguna forma, y lo voy a dejar en 2 líneas. Uno, primero es que cuando hablamos de un sistema tributario más progresivo, significa que dependa menos los ingresos del Estado de los impuestos indirectos, como el impuesto sobre venta, que lo pagamos todos cuando consumimos algún producto que está sujeto a este impuesto. En cambio, los impuestos directos sobre la renta, sobre la propiedad, el ingreso, dependemos menos. En realidad la proporción está más o menos 65% de impuestos indirectos y 35% de impuestos directos.
eso lo hace un sistema tributario regresivo, digamos. Entonces queremos realmente como principio que el sistema sea más progresivo, es decir, que los que ganen más, que paguen más, como usted lo menciona. Ese es un principio generalmente aceptado sobre lo que estamos de acuerdo. Igual hemos estado de acuerdo también con que es necesario revisar las exoneraciones porque tienen objetivos específicos y tampoco pueden ser eternos de largo plazo. Y otro punto fundamental para aclarar también que en temas tributarios, un principio general es que nadie quiere pagar impuestos. O sea, si a la gente le preguntan, igual si quieren que se le suba el impuesto de sobreventa del 15 adelante, nadie va a querer. Igual entonces los otros que ahora se están sometiendo a más impuestos, las consultas tampoco van a ser tan fáciles, digamos, pero sobre los principios sí, todos estamos de acuerdo y creemos que es positivo y es válida en este momento la propuesta y la discusión. ¿Usted qué piensa, maestro? Bien, mire, hemos revisado un poco es decir, los alcances de la ley y en efecto el problema es básicamente la situación que se ha generado alrededor de la iniciativa que ha enviado o del anteproyecto de ley que ha enviado el Servicio de Administración de Rentas o el Ejecutivo al Congreso. Mire, el problema que yo veo alrededor de esta ley, más allá de que sería loable algunas consideraciones que están contenidas en la ley, como de la derogación, aunque pudo ser mejor una revisión, es decir, con mayor cuidado de todos los regímenes, porque se sustituye por uno que es el régimen de incentivo a las inversiones, que le han denominado RINDE. Pero lo que yo veo más preocupante es la situación que se ha generado alrededor de esta iniciativa de ley. Primero, porque ha venido básicamente a crear un clima de confrontación entre los diversos sectores productivos y el gobierno. Fundamentalmente el grupo que está aglutinado en lo que es el COEP. Y esto es sumamente perjudicial para la situación de la economía hondureña. Digo perjudicial por lo siguiente. Primero, no definió este gobierno desde un inicio una estrategia para poder generar empleos. Y una estrategia para generar empleos implica pues definir bien qué modelo económico se va a seguir. Ya el modelo económico hondureño está definido en el artículo 329 de la Constitución en adelante. De forma pues que tenemos, es decir, en el país un problema de precariedad en la seguridad jurídica. Digo, creando un ambiente para poder atraer inversión porque es el camino para poder generar empleos, que es el principal problema de la economía hondureña. Y evitar, como ya se dice en las consideraciones de la ley, el problema de la migración del hondureño. Pero así entonces se ha generado un ambiente prácticamente de confrontación que, a no dudarlo, pues no es conveniente para la situación de la convivencia social como para abrigar las mejores expectativas del derrotero que pueda tomar la economía hondureña. Y entonces con esta ley además plantea varias cosas. El cambio de un sistema de renta territorial a un sistema de renta universal o mundial. Es decir, también la derogación de los diversos regímenes de exenciones y exoneraciones, que estoy de acuerdo, se tuvo que haber revisar si habían abusos. El Estado tiene el poder coercitivo para haber corregido esta situación y de entrada no haber diseñado una ley que corte de tajo todas las exoneraciones, porque hay que poner en contexto la realidad de país.
¿Y qué queremos decir con esto? Honduras tiene muy pocas cosas para ser competitivo con respecto a los demás países del área. No somos competitivos en mano de obra. Recién se acaba de salir publicado que no se permitió la evaluación de las pruebas PISA en educación porque probablemente pues, el país iba a salir mal evaluado. Entonces tenemos factor educación, tenemos factor de la inseguridad jurídica. Hay, ya se ha dicho, más de 35,000 hectáreas de tierra ocupadas, hectáreas que están en estado de producción, productivas. Tenemos un problema de que un principal insumo en la producción, como es la energía, es el kilowatt de energía que se produce en el país, es de los más caros de Centroamérica. Tenemos la brecha digital, el problema que para adelantar negocios en el país, si usted ya está fuera de las zonas urbanas, prácticamente es nulo. En infraestructura, aquí solo podemos exhibir el estado que está la CA5, pero el estado de lo que es las carreteras secundarias y terciarias está en un estado grave de precariedad. De forma pues que ahí no podemos articular bien la red logística entre los centros de producción y los centros de distribución en la economía hondureña. Básicamente lo que podríamos argumentar es que con esto, con esta situación en la que se está discutiendo y que ya terminó la socialización de la ley, no estamos creando las condiciones. Yo pregunto en este momento, ¿qué inversionista extranjero está poniendo su mirada en el país para poder traer sus capitales e invertirlos? Lamentablemente sí, este clima de confrontación que se está viviendo sí no conduce a generar las mejores condiciones para que el país pueda ser un destino para la inversión extranjera directa. Don Elmis, ¿usted cree que esta ley va a traer desempleo como lo han venido diciendo los empresarios? Bueno, esto es parte de la polarización que se ha venido dando. Digamos, hay mucha información exagerada, alguna información que no es clara. Para comenzar, el mismo proyecto de ley no da cifras precisas de cuánto es lo que realmente recaudaría el Estado, cuántos serían los ingresos, y mucho menos esta separación de cuánto corresponde a impuestos directos sobre la renta y la propiedad y cuánto al impuesto sobre ventas. Y entonces habla de cifras generales y bastante ambiguas sí. y amplísimas. Entonces más bien en algún momento puede crear expectativas que no son reales en la población. Por ejemplo, si dividimos, cuando hablan de 458,000 millones de lempiras, si lo divido eso entre 12 años, me va a dar que el Estado, la percepción de la población de que el Estado entonces ya el próximo año va a percibir toda esa milaría de lempiras en concepto de impuestos, y eso no es cierto. Igual, por el otro lado, el sector privado también ha exagerado un poco las cifras para crear este ambiente en contra de la ley. Cuando se habla de que se van a perder 400,000 empleos, la gente igual queda con la idea de que ya si se anulan este año, el próximo año ya quedarían desempleados, y realmente sobre eso hay que decir que los regímenes actuales se mantienen durante el tiempo que están vigentes los acuerdos de concesión con el que les fueron otorgados. Digamos, por esa parte no cabría tan inmediato. Pero otra exageración también, ambigüedad, es cuando el otro día salieron en los periódicos cifras de exenciones para los medios de comunicación y libertad de expresión, y yo me fijé que lo que estaba ahí realmente son valores CIF, o sea, lo que la gente está importando en papeles, en maquinaria, en material para impresión, y sobre eso es que aplica un porcentaje de la exención. Pero la gente, al tirar las cifras ambiguas, queda la impresión de que los medios de comunicación han sido exagerados con 5,000, 18,000 millones de dólares. Eso no es cierto, es el valor de la importación, y sobre eso es que aplican un impuesto de exoneración. Y además, si a eso le sumo que en este caso la exoneración correspondería a impuestos sobre ventas,
Y si es impuesto sobre ventas, no es sobre ingresos, no fueron ingresos, no fueron ganancias de las empresas. Entonces, eso significa que el impuesto sobre ventas sí es un impuesto regresivo. Entonces, no estaríamos abonando en nada la progresividad del sistema. Entonces, en esta polarización hay cifras y debates encontrados que no ayudan a que la población tenga claridad sobre realmente cuál va a ser el efecto, cuál sería el impacto y las ventajas de esta ley. En línea con lo que mencionaba el licenciado Guifarro también, criticábamos en algún momento un plan 2020 que hablaba de generar otra milería de empleos en gobiernos anteriores, pero decíamos era un cascarón vacío porque no tenía planes concretos ni cifras concretas. Igual ahora no podemos pretender que en una ley tributaria se convierta en un modelo de desarrollo, estaríamos en errores similares. Digamos, una ley tributaria es para o recaudar más ingresos o para revisar las exoneraciones, y eso entonces es parte de las críticas de la falta de amplitud sobre lo que es propiamente la ley, porque la ley solo es uno de los aspectos, específicamente en materia tributaria, de lo que tendría que ver un modelo de crecimiento, desarrollo, un modelo de inversiones, tanto inversiones públicas como privadas, pero que hasta ahora no se mira en lo que se ha expuesto, en lo que se ha discutido. Se menciona, pero es casi a nivel de hipótesis, que al eliminar las exoneraciones, entonces se va a eliminar la pobreza, va a haber más dinero para mejorar la escuela, pero eso es como una predicción, son como hipótesis de que se esperaría que ocurra, pero eso no es tan directo, es parte de la ambigüedad, de la confusión en los discursos que necesitamos aclarar, y para eso precisamente este tipo de programas ayudan a que la gente tenga claro cómo están las cifras, los argumentos, para que se formen su propia opinión y entiendan realmente cuál es el fundamento y lo que realmente podemos esperar como resultado de la aplicación de esta ley. Completamente de acuerdo en esa parte. Maestro, ¿usted sí cree que se van a perder una gran cantidad de empleos? Mire, eso es bastante improbable en este momento. El problema es, más lo veo yo, que con esta situación que se está creando alrededor de esta iniciativa que ha llevado al Congreso de la Ley de Justicia Tributaria, pues no estamos contribuyendo a generar un ambiente que genere confianza para la inversión en el país. Ese es el gran problema, y como ya me refería al inicio, el problema es que no vimos al inicio o en la inauguración del presente gobierno una estrategia definida en materia de política económica que se pretendía hacer para resolver los problemas fundamentales del país. Por pura acción inercial del gobierno se ha venido haciendo lo que dejaron los gobiernos anteriores, y no hubo una política definida en cuanto a resolver el problema de la tierra. Porque recordemos que desde 1992, con la Ley de Modernización Agrícola, prácticamente se abandonó el agro en el país. No hemos definido una política realmente de inversiones con este sistema, y como lo refirió el licenciado Elmis, no se pretenda que por medio de una ley tributaria se va a sentar las bases de un nuevo modelo económico, de ninguna manera. Que nos va a sacar de la pobreza. Sí, entonces el tema es fundamentalmente que no podemos precisar cuántos empleos se pueden perder, pero el problema fundamental y preocupante es que no estamos generando un ambiente que genere confianza para la inversión, y de lo que estamos urgidos son de inversiones relevantes que se puedan asentar en el país y generar los empleos tan necesarios para que el hondureño encuentre aquí en el país y no coja la ruta de la migración para resolver su problema de calidad de vida. En consecuencia, pues, no podríamos hablar categóricamente cuántos empleos se van a perder, pero sí hay que entender que si esto no genera un ambiente de confianza, pues aquí tendremos relocalización de inversiones, o sea, se van a asentar a otro país,
pues algunas inversiones que no encuentren las condiciones adecuadas, porque si podríamos decir que Honduras básicamente lo que ha ofrecido es con un sistema de renta territorial que exonera es decir, las ganancias de capital de empresas, de capitales extranjeros en el país, básicamente con el propósito de que exista, pues, atraer esas inversiones al país. Y al no generar ese clima de confianza, entonces sí es un problema serio que afrontamos, porque lo hemos dicho y lo reiteramos: el gobierno no resuelve los problemas de empleo en ninguna economía. El gobierno lo que hace es gastar el ingreso nacional y lo redistribuye en la dotación de bienes públicos como es salud, educación, desarrollo de infraestructura, seguridad ciudadana. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, además con la circunstancia que se da de que anualmente se insertan al mercado alrededor de unas 300.000 personas. Y si no hay en el país las condiciones de cómo absorber esa masa de personas que andan en la búsqueda de un empleo, tenemos una situación crítica, que es la que está prevaleciendo en la economía hondureña, y por lo tanto no se avisora ni con las acciones del gobierno las posibilidades de que estemos trabajando por atraer más inversiones que puedan generar los empleos y que mejoren aquí en nuestro país la calidad de vida del hondureño. Vamos a hacer una pausa, pero al retornar quiero que hablemos de dos puntos bien interesantes de esta ley. Uno de estos puntos habla de brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente. ¿Qué significa esto? Que las empresas que están gozando y que tienen, digamos, 10, 15 años para seguir gozando de las exoneraciones, lo van a seguir haciendo, no se les va a interrumpir con esta ley. Yo lo veo como algo muy positivo. Y la otra también es que sería la creación de un marco jurídico, que esto también es muy importante, para frenar los abusos que han cometido algunas empresas en relación a las exoneraciones, porque este es otro punto que no podemos obviar y por el cual se han agarrado, vamos a decirlo así, los del gobierno para que se hagan estos cambios que en este momento están impulsando. Hacemos una pausa, al retornar continuamos abordando este tema relacionado a la Ley de Justicia Tributaria. Ya volvemos. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros. Estamos a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y su programa Desde la Academia, abordando estos temas que son muy importantes en nuestro país. En esta ocasión, específicamente sobre la Ley de Justicia Tributaria. Licenciado Guifarro, de estos dos puntos, ¿qué opinión le merecen? Brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente. ¿Qué opinión le merece? Mire, aquí según lo que nosotros entendemos, también desde el aspecto jurídico, porque también somos profesionales en esa área, es que aquí pues no se puede aplicar en forma, o sea, aquí lo que está predicando es la irretroactividad de la ley. Es decir, no se puede desconocer los derechos que ya fueron adquiridos en virtud de leyes anteriores. Esto pues es conveniente para evitar esa situación, pero el problema va más allá, que no solo es para las inversiones. Recordemos que Honduras desde hace unos 3 años ha tenido una caída dramática de la inversión directa extranjera en el país, y prácticamente lo que hemos tenido aquí es reinversión de utilidades. Entonces el problema básicamente es que si bien se garantizan esos derechos, hay que verlo en la perspectiva de qué nueva inversión puede venir al país para que, utilizando el lenguaje prosaico, para que nos saque del atolladero en que estamos, de la postración en que estamos.
Esa situación es la que no avisoramos con claridad que está pasando en el país y más en este ambiente que se está generando. Entonces, bien, eso dándole respuesta a su interrogante de que se le brinde la seguridad jurídica de que los que ya están acogidos a un régimen lo van a mantener por el tiempo que fueron otorgados, pues eso está bien. Sin embargo, pues ya hemos dicho, el problema es para cómo resolvemos este problema a futuro, para convertir al país en un clima, en una meta que sea atractiva para la inversión, en un destino atractivo de la inversión. Porque, como ya dije, tenemos como 3 años por ahí de una caída dramática de la inversión extranjera directa, de tal manera que en este momento está promediando los 500 millones de dólares, comparado con cifras que se dieron en el pasado entre 1.200 a 1.400 millones de dólares. Eso y la otra interrogante. Básicamente es si está correcto. Lo otro que yo hablé antes de irnos a la pausa es la creación de un marco jurídico para frenar los abusos que han cometido algunas empresas exoneradas. Bien, mire, sobre esta parte entonces tendríamos que apuntar lo siguiente. Si hay abuso de empresas exoneradas, aquí lo que se pone en evidencia es la incapacidad institucional del Estado para eliminar esta situación irregular, porque un Estado debe tener la capacidad para neutralizar cualquier acción que venga de los sujetos tributarios para evadir impuestos o para no pagarlos de conformidad con la ley. Y esto es lo que también contribuye a la regresividad del sistema que ya se ha apuntado, que quienes tienen los mayores ingresos no pagan los mayores tributos, el principio de progresividad en la tributación. De forma pues que aquí lo que se está poniendo en evidencia es la debilidad institucional y se reconocen los considerandos de la ley de que nunca se han auditado estas concesiones en los últimos 12 años anteriores. Eso se reconoce paladinamente y eso que indica pues que hay una debilidad institucional. Hay que recordar que obviamente estamos ante un cambio de gobierno que ya se dio prácticamente hace año y medio, pero sí eso pone en evidencia de que si han existido irregularidades por parte de los sujetos tributarios en no cumplir con sus obligaciones tributarias, eso no es nada más que imputable a la institucionalidad y a la falta de poder coercitivo del Estado para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Licenciado Cárdenas, ¿a usted qué opinión le merece ese principio de respetar a las empresas que ya están gozando de este régimen de exoneración, pero que van a revisarlo en su momento cuando lleguen a vencerse, a ver si se les puede aplicar o no? ¿Qué opinión le merece esto? Bien, en principio ese es un efecto positivo, digamos, basado en la retroactividad en la aplicación de la ley. Lo que sí, para ir aclarando también conceptos, se habla de que esto va a venir a tener efecto en 18, o algunos hablan que faltan 35 años. Eso también es relativo, es decir, cuando hablamos de que se le van a respetar hasta que se vayan venciendo, eso significa también que dentro de 1 o 2 años ya van a empezar a vencerse para algunas empresas. Hay algunas empresas turísticas, por ejemplo, que ya dentro de 2 años se les vence el régimen. Entonces no es tan cierto que esto va a ir teniendo efecto a largo plazo o a mediano plazo en realidad, y ahí tenemos un efecto ya inicial en temas de empleo. En realidad no es que van a renovar el esquema sobre el que tienen, porque ese ya no hay posibilidad, porque estaría derogado. Lo que significaría entonces es que las empresas, antes de que se le venza el régimen actual, tienen que aplicar
por cualquiera de los dos nuevos, que son los que van a estar vigentes una vez que se apruebe la ley en adelante, que sería el RINDE y el de zonas francas. Entonces tendrían que trasladarse a algunos de estos otros regímenes para continuar gozando de lo que ofrece el nuevo esquema, digamos. Ya el anterior ya no podrían renovar esos permisos. Pero entonces, por una parte, tenemos esto que se va venciendo y eso va a ir repercutiendo. Pero también, como mencionaba el licenciado Guifarro antes, esta decisión de las empresas también va relacionada con los otros aspectos, es decir, antes de que se le venza el régimen actual sobre el que están gozando, las empresas tienen que decidir varios escenarios. Una de esas es si solicitan su traslado a cualquiera de los dos regímenes que van a quedar, RINDE o el de zonas francas, o si tienen posibilidad invertir en otros rubros o si es capital internacional, trasladar sus inversiones a otras empresas. Entonces, esa decisión va a depender de cada uno de los agentes económicos, de los inversionistas, para ver qué tan factible es. En muchos casos, empresas que ya tienen sus inversiones acá, y que va a ser uno de los indicadores que tendremos que ver, si empiezan a poner en venta sus empresas, o simplemente no hay nuevas inversiones y se quedan solo con reinversión de utilidades para seguir manteniendo lo que ya tengan en el país. Esos son los indicadores que nos van a ir reflejando en el proceso cuál es la reacción que están tomando las empresas. Recordemos que en este esquema internacional se ha hablado mucho de aprovechar este distanciamiento que tiene Estados Unidos con China, con lo que en el término inglés se llama el nearshoring, que sería buscar el puerto más cercano a Estados Unidos. Y en ese sentido hay mucha competencia. Hemos visto que el mismo México se ha abierto y ha creado muchas condiciones para atraer inversión extranjera, para generar empleo. Y en ese sentido seguimos compitiendo con los otros países de Centroamérica y el Caribe, nosotros, precisamente para aprovechar esta condición favorable de tener puertos más cerca de Estados Unidos para atraer esta inversión. Pero ahí es donde necesitamos no solamente el aspecto de la ley tributaria, sino que para tomar esta decisión los inversionistas ven todo el contexto que ya mencionaba el licenciado Guifarro, de costos para hacer negocios, el tema de la corrupción, el tema de acceso a energía, de acceso a tecnología, de mano de obra calificada, de infraestructura, de puertos, aeropuertos, etcétera. Toda esa serie de condiciones que tenemos que ir mejorando para poder ser competitivos y poder mantener la inversión extranjera, que la inversión nacional que ya tenemos en estos regímenes, que realmente acepten trasladarse a los nuevos esquemas, o cómo también crear condiciones para atraer nuevas inversiones. En las intervenciones del licenciado Guifarro yo lo he sentido a él más preocupado por la inversión que podría venir a Honduras, porque no tendría un incentivo. ¿Es así, maestro? Que a lo que puede pasar con las empresas ya constituidas en nuestro país o las empresas que ya están funcionando y que están disfrutando de ese régimen de exoneraciones. ¿Le preocupa eso? Siento que es como que lo que más le preocupa a usted, el hecho de que no se están creando las condiciones para atraer la inversión extranjera. Bueno, mire, yo parto del principio que el problema fundamental que tiene la economía hondureña es el problema del empleo. Y dije al inicio de que no miré desde que se inaugura el gobierno una política económica o una política pública que definiera con claridad cuál era la estrategia que nos encaminara al desarrollo. No existe esa política. De forma pues que el problema es que con el ambiente que se ha generado alrededor de que esta iniciativa lleva al Congreso y ya hasta de confrontaciones que se han dado entre el sector oficial y hasta los mismos diputados, entonces no estamos contribuyendo a generar un ambiente de confianza, más bien es de confrontación. Eso por una parte. Por lo otro es qué pasa con la inversión que ya está sentada aquí en el país. Mire, hay algo que en economía todos entendemos, que
La eficiencia del capital se va a producir siempre y cuando pues se produzcan utilidades. Y si en el país no se generan las condiciones para que el capital genere los rendimientos que esperan los que invierten, porque hay que entenderlo, quienes invierten en el país son los que lo hacen con la expectativa de que esas inversiones le reditúen sus expectativas de utilidad. De forma pues que si no hay eso en el país para las inversiones que ya están aquí en el país, de que no cumplen o no les satisfacen sus expectativas de rendimientos de su capital, pues irremediablemente vamos a tener inversiones hondureñas relocalizadas en otro sitio geográfico. Hoy, pero se trata de otro, pero por esa vía podemos ilustrarla. Hoy salió que una empresa hondureña de Alutech está inaugurando una planta en Guatemala por alrededor de $50 millones. Entonces, eso es lo que le digo, si no hay un ambiente apropiado en el país, esa inversión se ubica en otro lado, pero el problema fundamental que debo reiterar, lo que tiene la economía hondureña, es que no está generándose un clima de confianza para poder atraer inversión, que venga nueva inversión y genere los empleos tan necesarios para que el hondureño pueda encontrar en el país las condiciones de cómo mejorar su condición de vida. ¿Cómo va entonces usted a resolver un problema que más bien pareciera que es alentado por la conducta oficial de las invasiones de 35,000 hectáreas en estado de producción? Entonces, ahí tenemos un problema de seguridad jurídica. Si además le añadimos otros ingredientes como la precariedad en el sistema de seguridad ciudadana que tenemos, que solo es que ojear los periódicos todos los días y miramos la barbaridad, ¿verdad?, que tenemos con el crimen organizado. Entonces, pues ahí tenemos dos aspectos que no favorecen, porque el inversionista extranjero evalúa las condiciones de país. Esta conflictividad, y ya se dijo, hace como 4 meses salió, que las principales agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, es decir, esto estaba elevando el coeficiente de riesgo país en la evaluación del riesgo para Honduras y la eventualidad de que salga el país a colocar deuda externa en los mercados internacionales. Obviamente que va a ser castigado a una mayor tasa. De forma pues que fundamentalmente me sitúo yo en esa perspectiva, que lo fundamental que tenemos en Honduras es el problema del empleo, y como ya dije, son alrededor de 300,000 personas que llegan, que se insertan al mercado de trabajo, y si no hay las posibilidades en ese mercado de ocuparse y obtener un empleo, pues lamentablemente el camino que tomarán es de la migración. Y digo, y debo reiterarlo, no veo en la política pública una intención o un proyecto para poder enrumbar esto a generar las mejores condiciones para propiciar las condiciones de desarrollo y de progreso en el país. Así es. ¿Usted está de acuerdo con esta parte que habla él? Sí, definitivamente. Concuerdo en que el problema principal del país es el tema del empleo, y para eso necesitamos la inversión. Aquí recordemos lo que ya mencionábamos, de que se deben crear condiciones tanto para la inversión nacional como para la inversión extranjera, y ahí necesitamos toda esa serie de condiciones del Estado de Derecho, el tema del cumplimiento de la ley, garantizar los derechos de propiedad. Todo esto son elementos que influyen a la hora de que una empresa tome decisiones para invertir en el país. Entonces sí, en este sentido la ley tributaria solo es uno de los aspectos que tiene que ver con el tema de impuestos, con el tema de ingresos para el fisco.
pero necesitamos tener una visión más amplia también de ver cuál es la política de gasto del gobierno, hacia cómo se va a revisar, porque igual en el momento en que la inversión vaya disminuyendo, las utilidades de las empresas disminuyan, también van a disminuir los ingresos para el Estado. Y eso significa entonces que va a ser necesario desde ya tener claridad sobre cuál es una política pública por el lado del gasto, cuáles son las prioridades de inversión, porque lo que no se recaude de impuestos para facilitar la inversión y los servicios públicos va a tener que financiarse con deuda, que es otra preocupación que tenemos. Entonces, en la medida que no hay estos incentivos, en la medida que la inversión privada no fluya como la economía lo requiere para generar los empleos que la población necesita, se va a necesitar ampliar también inversión pública, pero estamos en límites en donde ya la deuda pública se va viendo cada vez más onerosa, en el sentido, por ejemplo, hasta ahora se habla de que más de 50.000 millones de lempiras al año tienen que ser destinados para pagar el servicio de deuda, y esto va a ir creciendo. Entonces esto significa que cada vez vamos a tener más bien menos recursos públicos para financiar todas estas necesidades de salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, etcétera, que son la inversión en energía, etcétera, que son lo que requiere condiciones favorables los inversionistas para tomar sus decisiones. Así rápidamente, ¿esta ley considera usted que puede llegar a servir para infundir temor en la inversión extranjera? Más que la propia ley, son estos argumentos y contraargumentos, toda esta incertidumbre. Yo siempre he sentido que para los inversionistas extranjeros lo que necesitan es reglas claras y constantes. Entonces, si aquí ya está definido cuánto es el impuesto, en otro lado van a haber ventajas y desventajas. Este país tiene más impuestos, pero me da estas ventajas. Este otro país tiene menos impuestos, pero tengo estas otras dificultades. Al final, acceso a materia prima, tecnología, energía, todo lo que hemos mencionado son nosotros factores que sirven a la hora de tomar decisiones por parte de las inversiones. Entonces esto solo es uno de los aspectos. Excelente, me parece muy acertada. Me parece que eso despeja un poco más todo este punto en relación a esta ley. Hacemos una nueva pausa, al retornar venimos con la finalización del programa. Siempre seguiremos hablando sobre este tema, y hay otro punto que me gustó mucho también, y es eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal. Ese es otro punto que a mi parecer es muy importante en esta nueva ley. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando la Ley de Justicia Tributaria y estos puntos que han sido como los que más les ha preocupado a quienes han estado pendientes de esta ley. Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal. Don Elmis, ¿qué le parece este punto? Bueno, en principio es algo positivo, digamos. Sin embargo, todo tiene ventajas y desventajas. Sabemos que el problema es que, por un lado, se ha abusado de este tema de condonaciones y de este tipo de reformas. Y esto crea lo que se habla de un desincentivo más bien para que las empresas paguen responsablemente sus tributos. Es decir, con la esperanza, no lo pago ahora y espero a que haya la siguiente amnistía.
Esto hace entonces que más bien las empresas usen de esos recursos y no paguen al Estado lo que tienen que pagar. Entonces eso sí se ha convertido en un problema, y en ese sentido es positivo verlo por el lado del abuso. Sin embargo, no podemos desconocer que en tiempos de crisis, por ejemplo, hay muchas empresas que realmente se han visto en la dificultad de poder cumplir con algunas obligaciones, o también con este principio de que cualquier reclamo al Estado hay que pagar por adelantado el tema de los impuestos, y después de 3, 5, 10 años, lo que dure el juicio, ver si el Estado le va a devolver o no le va a devolver lo que le ha cobrado de más, o le ha cobrado injustamente. Entonces, este tipo de cosas tienen que ir de la mano para poder, de nuevo, tener claridad de parte de las empresas cómo se manejaría el tema tributario en el país. Entonces, sí, por una parte es positivo, pero repito, en tiempos de crisis o en casos especiales, yo creo que siempre a veces se crea la posibilidad. Por ejemplo, ahora algunos diputados, se ha hablado en el Congreso de la intención de nuevo de una amnistía para efectos de impuestos municipales por algunos casos, pero la misma situación de que no hay ambiente en el Congreso Nacional. Pero ahí sí dependemos de cuál es la particularidad de efectos de... Hay todavía empresas que sufrieron después de ETA y IOTA, después del tema de la pandemia. Entonces yo creo que siempre habría que tener alguna puerta o alguna situación para casos especiales en donde sí pueda ser válido aplicar estas medidas. Pero de nuevo, no el abuso y no esta expectativa que se crea de que en un par de años van a otra vez hacer una nueva amnistía. Yo creo que eso es incorrecto. Y por otro lado también se ha hablado de que parte del abuso es no solamente condonar impuestos, recargos y multas e intereses, sino también los impuestos mismos, que es una de las quejas que estaba hablando el SAR, de que no solo es que lo que me debías lo pagas ahora y te elimino los recargos, sino que también ha habido exenciones de la base de los impuestos, y eso tampoco es correcto. Digamos, eso no debería ser permitido, y más bien, de nuevo, si ha habido abusos de eso en el pasado, deberían aplicarse los correctivos pertinentes para más bien recuperar ese dinero de parte del Estado. Y es que parece que ese tema de las amnistías ha sido como tierra abonada para que todo el mundo esté esperando cuándo viene la amnistía para pagar los impuestos. ¿A usted qué le parece este punto, maestro? Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias. Yo estoy casi en su totalidad en acuerdo sobre eso. El tema de esto no contribuye, esto de las amnistías no contribuye a cimentar una cultura de responsabilidad en el pago de los tributos. Estaría en acuerdo de que en casos calificados, cuando se confronten situaciones como las que a veces acaecen en el país, de calamidad, de problemas de inundaciones y todo, y que esto afecta el normal funcionamiento de las empresas y que las pone en una situación de franca iliquidez y hasta en algunos casos de continuidad en el tiempo de sus operaciones, pues obviamente en esos casos calificados pues debería de otorgarse es decir, moratorias en el pago de los tributos. Ahora bien, el tema de provocar por ley que se ha tenido la costumbre en el Congreso de condonar o perdonar obligaciones tributarias no es el mejor mensaje, porque ya dije, esto no contribuye a cimentar una cultura de responsabilidad en el pago de los tributos por parte de los sujetos obligados. ¿Y el tema del secreto bancario para fines tributarios, maestro? Mire, sobre el secreto bancario hay que tener mucho cuidado. Yo en principio no estaría de acuerdo, porque el secreto bancario se levanta, o el velo bancario se levanta cuando, es decir,
a un agente económico es parte en un litigio o en un juicio y solo con una orden del juez puede entonces entrar al conocimiento de los patrimonios habidos o que estén situados en una institución financiera por parte de ese sujeto que está siendo parte en un juicio. Póngase usted en la eventualidad de que una Secretaría de Estado como la CEFIN, el propio SAR, es decir, pidan información de alguien que supuestamente, porque hay que decirlo así, que supuestamente está cometiendo un acto irregular en materia tributaria. Ese supuesto acto irregular no está en condiciones de probarlo el SAR, sino que se tiene que acreditar en un juicio. De forma pues que yo parto de que quien debe, es decir, o en los casos en que se debe levantar el secreto bancario, solo es en un juicio donde un sujeto tributario sea parte. De forma pues que darle potestad a un ente administrativo, llámese CEFIN, SAR, para conocer la situación patrimonial o los caudales que están depositados por parte de un sujeto tributario en un banco, no lo veo yo adecuado porque una imputación administrativa no se convierte en plena prueba para ser acreditado en un juicio. Y es decir, los caudales o el patrimonio que está depositado en la banca nacional por parte de los particulares es un asunto privativo de las personas que lo han hecho, es un patrimonio privado. De forma pues que estoy de acuerdo de que a un sujeto tributario que se le siga una causa por una presunta irregularidad en materia tributaria, pues el juez tiene las potestades para ordenar que de las cuentas de esta persona en particular, de este sujeto tributario, sean investigados. Y usted, maestro, ¿qué opinión le merece el tema del secreto bancario? Porque dice para fines tributarios. Bueno, contextualicemos lo que significa para fines tributarios. Ya el licenciado Guifarro puso en contexto, digamos, lo que ocurre ahora, digamos, que para poder que el SAR tenga acceso a la información debe estar con orden de un juez y previo entonces a que el SAR pruebe que hay indicios racionales de que esta persona ha estado evadiendo, y entonces esto es lo que está ahora. ¿Qué es lo que se propone ahora con el aspecto tributario? Debo aclarar que no se rompe el secreto tributario en el sentido de que cualquiera puede llegar a un banco a pedirle información sobre otra persona, sobre terceros, digamos. Eso desde todo punto de vista se descarta. Entonces se habla precisamente para fines tributarios, como usted lo menciona, que es particularmente en el caso del Servicio de Administración de Rentas. Si lo ponemos como ejemplo hasta ahora, valga así como ejemplo, ahora por ejemplo usted hace su declaración de impuestos y usted dice, tuve de ingresos de salarios tanto, estos fueron mis ingresos, mis gastos, y entonces yo tuve tanto de utilidad y sobre eso pago impuestos. Al tener el SAR acceso a toda la información bancaria, sin necesidad de orden de juez, puede buscar en el sistema a esta persona y el sistema le va a decir, no, por el sistema bancario pasaron cheques por tantos millones de lempiras a nombre de esta persona. Y entonces el SAR va a decir, pero según su declaración solo fue 1 millón, pero según los bancos, el sistema, se emitieron cheques o pasaron cheques o hubo depósitos de esta persona por 1.500.000, por ejemplo, para decirlo como ejemplo. Entonces el SAR puede allí establecer alguna diferencia y tomar alguna acción o algún indicio, pero como dice el licenciado, no necesariamente puede ser el tema de un ilícito, digamos, puede ser de que los otros conceptos no sean de ingresos propiamente de la persona, sino diversas circunstancias. Pues, pero ahora, si eso se permite, el SAR tendría acceso a hacer eso ex ante, ya no necesariamente ir donde el juez para que le dé permiso, sino que lo que decimos en sentido popular, como decía, tirar la tarraya. Entonces tirar para ver a cuántas personas le salen con esas diferencias y de acuerdo a esas diferencias entonces empezar a buscar gente donde pueda entonces saber
estas diferencias y cuál puede ser un tema de evasión fiscal. Ese es el tema. Otra de las críticas que se le ha hecho es que, según la propuesta de ley, hay muchas instituciones pidiendo información, no solo a los bancos, sino que a cooperativas y a diferentes instituciones. Entonces, eso suena como todo mundo pidiéndole a todo mundo información, y eso es un riesgo, digamos, por temas de seguridad ciudadana también, a la hora de que haya una fuga de información. Nadie se va a hacer responsable porque no se va a saber de todos los que piden información de dónde se filtró la información, y eso es bastante peligroso. Por eso nosotros siempre hemos dicho que este tema debe ser con mucha cautela, y si ya la Comisión de Bancos tiene acceso, porque hay un tema del GAFI a nivel de reglamentación internacional, pero también hay leyes internas de lavado de activos, y también yo pienso que podría mantenerse, pero de manera muy simplificada, a una unidad técnica muy especializada para el acceso a alguna información, pero de nuevo donde hay algún indicio racional para tratar de ver que ha habido un problema de evasión o de inconsistencia significativa en términos de las declaraciones de impuestos. ¿Usted quería agregar algo, maestro, sobre esto? Mire, yo lo veo bien claro. Esta situación, poner en conocimiento de una autoridad administrativa, llámese la CEFIN o el Servicio de Administración de Rentas, esto no resulta saludable, porque ¿quién a usted le garantiza que una información de esa índole se va a mantener en reserva en el sector público? Y eso es entonces poner en riesgo la situación de la seguridad, como yo le apuntó el licenciado Elmin, de la seguridad personal de algún sujeto en particular. Entonces, a mí me parece de que el secreto bancario es una de las cosas que están en esta ley. No lo considero yo como una cuestión tan relevante como para haberse permitido esa iniciativa, porque el secreto bancario posiciona a cualquier país en la medida, porque hay diferentes formas en que ese secreto bancario se manifiesta. Posiciona a cualquier país que tenga una política de secreto bancario bien cimentada en parte de la seguridad también que se le da a cualquier agente económico. Así es. Quiero agradecerles el tiempo que nos han dedicado para poder hablar de este tema. Son aportes valiosos, son aportes que la sociedad debería de tomarlos en cuenta, porque nuestra universidad es esa gama, es esa posibilidad de dar a conocer diversos puntos con diversas opiniones que pueden ayudar a salir adelante nuestro país. Maestro, le agradezco muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a usted, Franz, y es un placer compartir con usted y con su público de nuevo sobre estos temas importantísimos para el país. Así es. Yo sé que usted ya no está en nuestra universidad, pero yo sé que ese cariño a nuestra universidad no se pierde, maestro. Sí, mire, muchas gracias por la oportunidad de poder poquito platicar sobre estos temas que gravitan en la situación de la sociedad hondureña, por una parte que impactan primero en la economía, pero tiene un impacto social tremendo. Y bueno, hay que generar estos espacios de diálogo para ver los alcances del impulso de ciertas políticas públicas, como es el caso que estamos discutiendo con esta ley de justicia tributaria, para pues generar un poco de claridad sobre el alcance de esta iniciativa de ley y que de alguna manera pues salga del Congreso un mejor producto, y que esto pues no vaya a generar mayor conflictividad en la sociedad hondureña, porque como ya hemos dicho, no contribuye a generar un clima de paz y de concordia en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por aceptar esta invitación, por estar dispuestos pues a través de las cámaras de UTV poder dar sus puntos de vista para nuestro país. Gracias por acompañarnos a ustedes también. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista sobre estos temas que abordamos en este programa desde la academia, y como siempre los invitamos a que estén en contacto con nosotros por las redes sociales. Soy Franz Rivera, los espero en la próxima.